buenos días en este miércoles 9 de mayo de 2018. Estas son las noticias. Si insisten en el nuevo aeropuerto, que sea con inversión privada, afirma AMLO. La sala de Jalapa del Tribunal Electoral resolverá mañana impugnaciones relacionadas al proceso electoral de Quintana Roo. México busca escalar el quinto sitio dentro del ranking mundial de países con mayor número de vacacionistas, anunció el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid. Uno de los principales retos que enfrentan los destinos turísticos mexicanos es hacer frente a la creciente demanda de servicios públicos, manifestó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles pidió a los 3 órdenes de gobierno acabar con la manga ancha, con la que operan plataformas como Airbnb. La secretaria de Finanzas y Planeación, Joanet Torres Muñoz, consideró excesiva la cotización de 12.7 millones de pesos para la realización de la consulta pública en Cancún. Quintana Roo contará con un secretariado técnico que formará parte de la construcción del mecanismo de gobierno abierto, diseñado para evitar la imposición oficialista. Los centros turísticos de Quintana Roo suman ahora como desafío adicional a la erosión de playas el arribo masivo de sargazo. Trump se retira del acuerdo nuclear con Irán. Líder norcoreano visita de sorpresa a China antes de verse con Trump. Comisión de Derechos Humanos acusa a PGR de obstaculizar datos de Ayotzinapa. Descarrilan tren en Veracruz para robarlo. La Riviera Maya tiene ya su Airbnb nudista. PGR y Uber colaboran para la seguridad de los usuarios. Las tienditas de la esquina ahora recibirán también depósitos de Afore. Anaya descalifica estrategia contra el crimen de Calderón. AMLO propone a Cecilia y a Solalinde para Secretaría de Gobernación y Derechos Humanos. MID no tolerará agresión a mujeres. Muertos en sexenio de Felipe Calderón los provocaron los criminales. Afirma el Bronco que el ejército debe seguir en las calles. Uber presenta su servicio de autos voladores. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días a todo nuestro auditorio a través de nuestras diferentes plataformas, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneció? Nos amaneció, bueno, pues un poco fresco en Cancún, fresco para Cancún, muy agradable el día y listos para darles a usted toda la información. Así es, tenemos las portadas nacionales el día de hoy con Reforma. Reforma. Opacan el gasto con fideicomisos. Hay 374 instrumentos a nivel federal sin control. Los fideicomisos se convirtieron en el reino de la opacidad. El Ejecutivo Federal, el Poder Judicial, el Legislativo y los órganos autónomos tienen acumulados 835.477 millones de pesos en 374 de esos instrumentos, sin rendir cuentas claras ni justificar la manera en que los ejercen. Ya saben, hacen un fideicomiso para todo, le meten dinero y después ya no sabemos qué pasó con eso. Nos quedaron a deber. Después de escuchar las posturas en materia de seguridad y justicia de los candidatos a la presidencia, familiares de víctimas se dijeron insatisfechos. Nos dejaron un sabor agridulce. Admite Anaya fractura con maestros por reforma.
Nuevo asalto al tren. Un ferrocarril de Ferrosur fue descarrilado cuando circulaba en Veracruz para ser robado. Exploran concesión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Asesinan a franelero por lugar en Coyoacán. Y refrescan Cannes con la nueva película de Javier Bardem y Penélope Cruz. La primera edición del festival arrancó con un espíritu de renovación. Va la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por rebaño. El SAT le está cobrando a las Chivas. Una historia de suspenso. Esto es AJ Fin, la mujer en la ventana. Esta es la primera plana del periódico Reforma a nivel nacional. Y el Universal, hoy lo que destaca en su primera plana, ven viable concesionar el nuevo aeropuerto. Grupo Aeroportuario sugiere hacerlo después de construirlo. López Obrador, que invierta en los empresarios y no el gobierno. Una entrevista con Jaime Rodríguez el Bronco. La verdadera impunidad está en el poder. El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez el Bronco, advirtió que la impunidad está en el Poder Judicial. Eso es lo que dice hoy en una entrevista exclusiva para este rotativo. Banda de los Oaxacos opera en la central de Abastos. La Secretaría de Seguridad Pública asumirá el mando de seguridad ante la ola de violencia, anunció el jefe de gobierno José Ramón Amieva. Asesinan a candidato en Guerrero. Con el homicidio de Abel Montúfar, aspirante del PRI a diputado, van 12 candidatos asesinados en Guerrero en el proceso electoral. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que los crímenes no se resuelven por la debilidad del Estado de Derecho. Otra nota que destaca, niños expuestos a la hepatitis B. Cerca de 2 millones de niños que nacieron entre 2017 y lo que va del año están en riesgo de contraer la hepatitis B ante el desabasto de vacunas. Padres de familia están desesperados por conseguirla, ya que si su bebé adquiere la enfermedad, podría sufrir cirrosis, daños severos en el hígado o cáncer. Eso es lo que destaca el día de hoy el periódico El Universal. El Excelsior, en su primera plana, nos habla de crimen y morosos hacen perder a la CFE. Prevén recuperar 1,000 millones de pesos con denuncias. Frustran atraco al tren. Un grupo de ladrones hurtó componentes de una vía en el municipio de Acultzingo. Y bueno, este robo fue frustrado por policías federales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que homicidios son una forma de quitar candidatos. Ya suman 91 políticos asesinados. Peña destaca logros del campo mexicano. Hostales irregulares infestan la Condesa. Vecinos afirman que en Nuevo León 179, Campeche 189 y Aguascalientes 59 también se ofrece hospedaje a jóvenes. Trump rompe acuerdo nuclear. Si esto fuera al revés, si alguien le rompiera un acuerdo a los Estados Unidos de esta índole, sería suficiente para que ellos lo invadieran, Y mire, ahora Trump rompe acuerdo nuclear. Y bueno, por cierto que Obama ya se declaró, cosa rara de un expresidente, de tener ya un enfrentamiento frontal con un presidente, y Obama dice que esto es completamente erróneo. Esto es las primeras portadas, la portada de Excelsior. Y Milenio en su portada de hoy destaca una foto con el candidato José Antonio Meade y todos los conductores, o la mayoría de los conductores de esta casa editorial de Milenio, en donde dice: dialogar con el narco es una visión del México de los 70s. Meade, soy el cambio y garantizo la confianza. El candidato de la coalición Todos por México rechaza que lo quieran calificar por Javier Duarte y Roberto Borges, pues se asegura que él contribuyó a que terminaran en la cárcel. Eso es lo que destaca hoy el periódico Milenio.
Dice que niega que Peña sea corrupto y llama a evitar generalizaciones. Estoy por la vida, aborto y bodas gay. Yo no soy, y no soy yo para, ¿qué dice? No son para consulta, dice. En educación, el que no evolucione se queda fuera. Viable concesionar grupo aeroportuario. Si van en el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, en el Vasco de Texcoco, sería con iniciativa privada, afirma AMLO. Eso es lo que destaca hoy el periódico Milenio. Muy bien. Luces del siglo. Luces del siglo en su portada local. Luces del siglo, periodismo de verdad. Carlos Joaquín retorna menos de lo que ingresa. Ve gobernador dispareja distribución de riqueza. Y bueno, él se refiere precisamente a la derrama que hay en el sector turístico, no solo en el estado, sino en el país. Y bueno, nombra algunos ejemplos, por ejemplo, que se le asignan a los estados cantidades de dinero por su población, pero no se toma en cuenta, por ejemplo, la población flotante. Un ejemplo que daba es que a Quintana Roo llegan aproximadamente 200,000 visitantes diariamente. ¿Se da cuenta de eso? Piensa en una ciudad de 200,000 habitantes. Esos son los que llegan a Quintana Roo de población flotante. Y bueno, no hay dineros asignados a vialidades, a servicios, pensando en esa población. Se piensa en los habitantes, pero finalmente si son 200,000 diarios, se vuelven habitantes, porque esto no es temporal. Tiene toda la razón Carlos Joaquín. Acusan guerra sucia contra el Niño Verde, dice José de la Peña, presidente del Partido Verde Ecologista Mexicano, que son puras calumnias. Es evidente que están tratando de frenar el crecimiento que tenemos. José de la Peña no escarmentó con lo que le está pasando a Alemán, ¿no? Le está diciendo al grupo Reforma que son puras calumnias. O sea, decirle al periódico Reforma que lo que publicó es mentira, es mentira. Meterse en camisa de 11 varas, a ver en qué acaba todo esto. Dice que la publicación de la construcción de las casas en Texas de la madre y los hermanos de Jorge Emilio es parte de una guerra sucia que adversarios emprendieron en contra del Partido Verde Ecologista. Ay, sí, entonces todo el dinero y lo que se ha invertido en estas casas, entonces todo es falso. No, bueno. Y sobre todo decirle, insisto, Reforma no es un periódico que va a hacer este tipo en su primera plana, Además las fotografías, los documentos, lo publica Reforma perfectamente documentado, y entonces si alguien viene a decir que son puras calumnias y no lo demuestra, bueno, pues va a quedar claro quién es el calumniador. Más abajo, esto que también ya lo comentábamos, Norma, excesivos los 12 millones de pesos para consulta. La consulta de Uber. Pues sí, la consulta de Uber que nos quieren hacer aquí durante las elecciones. Imagínense, solo por consultar en una estructura que ya estaba armada, porque si se tuviera que armar toda una estructura de estas dimensiones para hacer esta consulta, pues por supuesto que cuesta 12 millones y hasta más. Pero cuando ya está la estructura y solamente se va a agregar una consulta, bueno, muchas voces ya se habían alzado, y qué bueno que ahora Yonet Torres Muñoz, titular de la Cefiplan, ya de una manera, bueno, pues más oficial por lo que ella representa, dice que sí son excesivos estos 12 millones de pesos para consulta. En una nota, también en su primera plana, Luces del Siglo nos dice que el consumo en México va creciendo, hablando de bebidas de alcohol. En México va creciendo y se abastece principalmente con productos importados. Y habla más bien del consumo de vino. En 2009 estábamos hablando hablando por persona de mililitros. Hablábamos de 450 en el 2009 y ahora 964 en el 2018. Bueno, pues ahí tiene usted. También hay una gráfica. La confianza del consumidor creció en abril comparada con marzo, ya que todos sus componentes crecieron según la encuesta nacional sobre confianza del consumidor del INEGI. Está esta gráfica también, que bueno, ya se está haciendo una práctica de Luces del Siglo, estas gráficas que de una manera muy rápida
nos dejan claro los comparativos, en este caso, precisamente de la confianza del consumidor. Pues esto es Luces del Siglo. Así es, y bueno, yéndonos ya a la información nacional, Andrés Manuel López Obrador insiste y aseguró que el nuevo aeropuerto se puede realizar siempre y cuando sea con inversión privada, pues los empresarios tienen con qué. Y el tabasqueño refirió que han sido destinados 85,000 millones de pesos a dicha obra y aún no han acabado de rellenar el terreno, por lo que consideró innecesario continuar con un proyecto que afecte los recursos públicos. El fundador y candidato de Morena aseguró que está dispuesto a lanzar una convocatoria, una licitación para concesionar la obra y operación porque México no tiene dinero. Eso es lo que... Y tiene toda la razón, porque piense usted que ahora todos los aeropuertos mexicanos están concesionados, ¿no? El aeropuerto internacional, por ejemplo, aquí de la ciudad de Cancún, bueno, pues no es que sea del gobierno, sino sí es del gobierno, pero tiene una concesión, y todas las tiendas y restaurantes adentro también están concesionados. Entonces, finalmente, los que se benefician directamente, bueno, porque indirectamente, por supuesto, hay una serie de pagos al gobierno de México, pero directamente son particulares. Entonces, ¿por qué le vamos a invertir dinero público a un aeropuerto del que van a sacar beneficio los particulares directamente? Claro. Que lo paguen ellos, que inviertan su dinero y que saquen más ganancias. Aquí la cosa es que quieren sacar las ganancias sin invertir el dinero y no es justo. Así es, eso es a lo que se refería Andrés Manuel con todo el tema cuando dio la conferencia el señor Carlos Slim, ¿no? Pues que lo pagara, pues él tiene el dinero. Y a Slim, si se lo proponen directamente, probablemente le interese. Él está entrando en los esquemas que le propone el gobierno de México, pero oye, si le dice, bueno, es todo tuyo, hazlo tú y es tu aeropuerto, pues no creo que le molestaría la idea, ¿eh? Pero por eso marcaron una postura, ¿no? De inicio. Así es. Pasando a otro tema, la Sala de Jalapa del Tribunal Electoral resolverá mañana 19 impugnaciones relacionadas al proceso electoral de Quintana Roo. Y esto es precisamente que en una sola sesión y de corrido, la Sala de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá mañana 19 impugnaciones, casi todas son del estado de Quintana Roo. Entre los actores destacan en esta impugnación están Edgar Gasca Arceo, que es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Isla Mujeres; Hernán Pastrana, él es candidato a la presidencia municipal de Otompe Blanco; Laura Beristain Navarrete, ella también es candidata a la presidencia municipal de Solidaridad; Domingo Flota, también es candidato en José María Morelos por Moreno, todos son del partido de Morena, Rivelino Valdivia, Mara Lezama, Juanita Alonso, Leonardo Ramos, además del partido Morena. Todos estos candidatos son los candidatos a las diferentes presidencias municipales de Quintana Roo por el partido de Morena. Fíjate que no veo el nombre de Chanito, Norma, que bueno, también tiene algo pendiente con este tribunal. Pero todavía no se lo dan. Como acuérdate que es por calendario. Eso no va a ser el día de mañana. Y bueno, hay un buen número de problemas por resolver. Todas las sesiones que se van a dar mañana en este tribunal, pues prácticamente son del estado de Quintana Roo. Y del partido de Morena. Sí, pero del estado de Quintana Roo. O sea, Sí, desde Quintana Roo y además de puro Morena, no hay de otros partidos. Sí, son los que han impugnado diferentes partidos directamente a estos candidatos y a este partido. Esos son los que están estrados precisamente allá en la sala del Tribunal Electoral, por eso se van, por eso anunciado de que se resolverá como la ley lo tienen que anunciar. Sí. Así es. Vamos a otra nota. El secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró durante el segundo día de actividades del Foro Nacional de Turismo que México tiene el potencial para colocarse por lo menos en el lugar número 5 de la clasificación mundial de los países con más visitantes. Sin embargo, se manifestó convencido de que si el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esa meta sería imposible de alcanzar. Tenemos el audio sobre esta nota.
México busca escalar al 5º sitio dentro del ranking mundial de países con mayor número de vacacionistas, posición que actualmente ocupa Italia, anunció el titular de la Secretaría de Turismo Sectur, Enrique de la Madrid, durante su participación en la 16ª edición del Foro Nacional de Turismo, que concluyó ayer su segundo y último día de actividades en esta ciudad. Sin embargo, el funcionario federal advirtió que la meta será imposible de lograr si no se concreta la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que calificó como un artículo de primera necesidad para mejorar la conectividad del país. Ante empresarios del sector, afirmó que México es una potencia turística mundial, pues ocupa el 6º lugar entre los países más visitados del mundo, con 40 millones de visitantes al año. La meta para México es desbancar a Italia, alcanzando los 60 millones de turistas y una derrama de 32,000 millones de pesos en ingresos en el próximo sexenio. Para lograrlo, estableció como acciones prioritarias la diversificación de mercados con énfasis en la captación de turistas de China, Japón, Corea, Argentina y Polonia, entre otros países. Para ello advirtió que es necesario el nuevo aeropuerto internacional porque no es una opción, es un artículo de primera necesidad. Durante el evento inaugural de la Madrid, Cordero afirmó que el reto más importante que enfrenta el país es la seguridad, por lo cual reiteró el llamado a trabajar en unidad para blindar los destinos turísticos de la violencia y la inseguridad. En este sentido, puso como ejemplo a los estados de Quintana Roo y Baja California. En el primero dijo se firmó un acuerdo en materia de seguridad y en el segundo se instaló una mesa de seguridad. Esta última logró reducir la cifra de homicidios de 122 registrada en octubre de 2017 a 13 el mes pasado. Añadió que es necesario fortalecer el Consejo de Promoción Turística de México, haciéndolo autónomo y garantizando que los recursos del derecho de no residente, antes derecho de no inmigrante, se destinen íntegramente a la promoción. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Bueno, pues también tuvo participación en el Foro de Turismo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien se concentró más en la población fija de los destinos turísticos, los cuales enfrentan serios retos, y hizo enfática referencia a la necesidad de atender las demandas de servicios públicos de calidad que beneficien a residentes locales, migrantes y vacacionistas por igual. Tenemos el audio. Uno de los principales retos que enfrentan los destinos turísticos mexicanos es hacer frente a la creciente demanda de servicios públicos para una población compuesta no solo por residentes locales, sino por migrantes y vacacionistas. El tema fue abordado ayer en uno de los foros de análisis que integraron el segundo y último día de actividades del Foro Nacional de Turismo, celebrado en la Ciudad de México. Durante su intervención, en el Foro de Política Turística y Bienestar, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, subrayó que un factor que incide para impedir una respuesta eficaz del Estado en la satisfacción de los servicios es la inadecuada distribución de los cuantiosos ingresos generados por la entidad y el mínimo retorno de estos. La fórmula para calcular el retorno de esos recursos no incorpora variables como la población flotante ni a los migrantes, que llegan a los destinos turísticos del Caribe mexicano a vacacionar o en busca de empleos y mayores oportunidades de desarrollo, dijo. Tan solo en un día, el Estado recibe a 200,000 turistas, agregó. El retorno de los ingresos que genera Quintana Roo responde a fórmulas cuyas variables no contemplan esos factores. Entonces, cubrir la demanda de servicios se vuelve un reto importante, expresó. El mandatario estatal expuso que convencer al gobierno federal de la situación es un gran problema y puso otro ejemplo. Playa del Carmen, que hasta principios de este siglo crecía poblacionalmente a un ritmo del 21 y 22%, actualmente alcanza tasas del 31%, lo que implica que de 6,000 habitantes saltó en pocos años a 350,000. Entonces, el principal problema del desarrollo es el crecimiento de regiones desiguales y segmentadas, derivado de modelos que amplían las desigualdades y desarticulan el tejido social, detalló. Francisco Madrid, de la Facultad de Turismo de la Universidad de Anáhuac, le preguntó al gobernador quintanarroense si ante la presión del crecimiento que experimentan algunos de sus centros turísticos más exitosos, no se habían planteado decretar una moratoria temporal a la construcción. Carlos Joaquín respondió que no, debido a que el crecimiento de los centros de población es regulado por los programas de desarrollo urbano, además de que se cuenta con programas de ordenamiento ecológico local para regular el fortalecimiento y el crecimiento fuera de las zonas urbanas. Sin embargo, admitió que estos instrumentos de plantación política ambiental han llegado a ser violentados en el pasado por corrupción y presiones. El mandatario recordó que actualmente operan en la entidad 100,000 cuartos hoteleros que sumarán 130,000 en los próximos 2 años. Para LCD Noticias, con información de Luces del Siglo, Jorge Marín.
Y bueno, la Asociación de Hoteles y Moteles hizo un llamado a los 3 órdenes de gobierno con el fin de resolver lo que ellos llaman la manga ancha con la que operan plataformas como Airbnb, ya que los servicios de hospedaje que ofertan evaden requisitos que son exigidos para el sector. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles pidió a los 3 niveles de gobierno acabar con la manga ancha con la que operan plataformas como Airbnb, las cuales operan evadiendo los requisitos e impuestos que se exigen al sector. Durante su intervención en la inauguración del Foro Nacional de Turismo, el presidente del organismo, Rafael García, enumeró en 7 puntos los retos que visualizan para mejorar la industria. El primero fue garantizar la seguridad y el combate a la corrupción para alcanzar la meta anunciada ahí por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para alcanzar el 5º e incluso el 4º sitio en el ranking mundial de países con mayor índice de turistas extranjeros. El segundo fue disminuir el exceso de trámites para la hotelería, que contrasta, dijo, con la manga ancha con que operan las plataformas digitales tipo Airbnb. En México operan 800,000 cuartos de hotel y existen 22,000 hoteles, lo que hace de la hotelería nacional la segunda en importancia en América Latina, después de España. Para el próximo sexenio se prevé que sumen 1 millón de habitaciones, con más de 29,000 centros de hospedaje, lo que incrementará la generación de empleos en los próximos años. El dirigente hotelero subrayó que para abrir un hotel tardan 2 años y más de 100 trámites en 15 diferentes secretarías, por lo que sería benéfico reducir los tiempos a 1 mes o 15 días. En términos de regulación, recordó que solo en Cancún, Guadalajara y Ciudad de México se cobra a Airbnb el impuesto al hospedaje, pero la plataforma está exenta de otros impuestos y permisos. Con el líder hotelero concordó el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, quien durante el Foro de Política Turística y Bienestar ubicó la perversión de los modelos de economía colaborativa como una amenaza al empleo. El empresario subrayó que la existencia de plataformas como Uber o Airbnb es inevitable, pero aclaró que deben ser reguladas a fin de contar con una operación en igualdad de condiciones. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Esto se está poniendo como lo de Uber y los taxistas, ¿no? ¿Cómo ve usted? Hoteles de 50, de 100, de 250 cuartos, dicen que se les da manga ancha a personas que en su casa rentan 1 o 2 cuartos, que hay que pedirle los mismos requisitos que a ellos, que sea parejo, ¿no? Entonces un hotelote de esas dimensiones quiere que una señora que en su casa renta 2 cuartos le pidan los mismos requisitos que a ellos, ¿no? O sea, para que sea justo, ¿eh? Solo va a faltar que le lleguen a usted a su casa si renta un cuartito, todos los hoteleros, y blanqueen su casa y le peguen a las personas que se van a hospedar en su casa, para que sea justo, para que sea parejo. Si siguen los hoteleros en esta temática, no se han dado cuenta que se están metiendo con toda la gente, con toda la población que están viendo en esta nueva modalidad, porque es una nueva modalidad que además ni les afecta realmente a ellos. Se van a enfrentar con la sociedad, se están metiendo en camisas de 11 varas, no escarmentaron con lo de los taxistas y Uber. Sí, pero además en esta modalidad en esta oferta de servicios que se da en estas plataformas de Airbnb, tú cuando contratas o cuando te metes en las páginas para poder contratar un servicio de estos, sabes de las limitaciones, no es lo mismo que pagar un hotel, o sea, tú estás consciente de esa parte. Entonces, obviamente, ni les afecta a los grandes hoteleros ni las grandes marcas, ¿verdad? No hay una afectación directa, al contrario, es una oportunidad para que otros visitantes puedan venir a los destinos turísticos. Es un concepto, mucho más barato. Sí, un concepto diferente. No sé por qué es como, tanto, ¿no? Es como si el que renta un coche se está asustando porque alguien renta una patineta. O sea, es un concepto diferente, no tiene nada que ver. Y insisto, se están enfrentando o están buscando un enfrentamiento directo con la sociedad que está tan comprimida económicamente y que empieza a encontrar aquí un pequeño desahogo en rentar el cuartito que tengo, como dice Norma, anunciándolo como es. Rento cuarto austero con un catre. Así se anuncia y así lo decide tomar alguien. Ese es su problema, es su asunto, es entre particulares. Pero bueno, de veras que por querer tener todo el pastel para ellos, por su gremio que tenía tiene cierta respetabilidad,
la está regando en enfrentarse a toda la sociedad que ahora tiene una gotita del beneficio de lo que puede ser un turismo y que no les afecta directamente a ellos. Grave error en las relaciones públicas de los hoteleros. Así es, ¿cuál mangancha? Yo no veo ninguna mangancha. En fin, el sol sale para todos, señores, por favor. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí en LCD Noticias, Adicción por Informar. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Fenómenos meteorológicos ocasionarán tormentas muy fuertes en zonas de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, tormentas fuertes en áreas de Jalisco, Guerrero, Estado de México, Puebla, Tabasco y Veracruz, lluvias con intervalos de chubascos en regiones de Nayarit, Colima, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Para Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y el norte de Chihuahua se pronostican vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora. En la Lingeri League, esta defensiva literal recurrió a todo para detener a Brian Quintana, quien sufrió la fractura de su tobillo derecho. De esta manera, Rob Gronkowski se prepara para la cinta de Trekking Board, usando una ametralladora de destrucción masiva. Luego de haber protagonizado la barrida de los Caps ante los Raptors, LeBron James encontró a sus hijos y así celebró con ellos. El brasileño Dani Alves decidió usar un traje de bailarina inflable para festejar su cumpleaños 35. LSD Noticias presenta a la doctora Laura Álvarez. Esto es Psicología al Día. Aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es perfecto, nuestra mente también. Tenemos que aprender a entenderlo para que podamos estar bien. ¿Qué pasa? Bueno, que existen problemas psicológicos como problemas físicos que nos traen severos problemas a nuestra salud. Tenemos que aprender a identificar cuando hay violencia psicológica porque nuestro cuerpo se manifiesta con múltiples situaciones que nos hacen sentir mal, como por ejemplo personas que nos hablan con frases descalificadoras y humillantes, que nos desvalorizan. Esto pues tenemos que tener muy en cuenta que nos puede causar serios problemas familiares, escolares, laborales. También tenemos daños físicos, es decir, hay violencia física, que en ocasiones, bueno, muchas personas son golpeadas de una manera fuerte, de una manera que nadie merece ni debe permitir que lo hagan, pero son violentadas físicamente, causándoles, obviamente, pues lesiones en el cuerpo, lesiones muy importantes a nivel emocional que jamás se van a olvidar. Evidentemente todo esto nos puede causar una severa gastritis y colitis, que sabemos que la gastritis es un dolor fuerte en la boca del estómago. Asimismo, bueno, nos causa colitis, que es la irritación del colon o del intestino grueso, y eso nos produce, pues ambos nos producen problemas como dolor en la boca del estómago, dolor en el abdomen. Hay personas que tienden a pues tener serios problemas con ansiedad, episodios de estrés muy marcados, y esto agudiza la colitis y agudiza también la gastritis. La hipertensión es otra enfermedad causada justamente por problemas psicológicos, porque la persona ha reprimido muchas cosas que en su momento tuvo que haber dicho, tuvo que haber hablado y no lo hizo, de tal manera que esto pone en riesgo nuestra vida.
Y también hay derrames en los ojos, derrames oculares, en donde las personas de repente dicen, ay, mira, me salió un derrame, y, bueno, se me va a quitar. Regularmente no duelen y los que llegan a doler, bueno, ya son más severos. De tal manera que es bien importante y se llegan a formar obviamente coágulos y bueno, esos ya son más severos y algunos llegan a irse pues al cerebro. La gran mayoría son algunos que tenemos que nos salen de la noche a la mañana, pero obviamente también son por problemas que hemos reprimido, que no hemos manejado en su momento y heridas que se vivieron en el presente o que se vivieron en el pasado. Es decir, nosotros tenemos que estar alertas. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra salud emocional para que no se repercuta en problemas físicos. Esto es muy importante, platicarlo con las personas que les tengamos confianza, asimismo acudir a terapia psicológica con los expertos que manejamos conducta humana. Hasta pronto. Después de estos especiales y la colaboración de la doctora Laura. Muchas gracias, doctora. Seguimos con las notas del día, Rodrigo. Pues el seguimiento del caso de la consulta pública que definirá si plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte, como en el caso de Uber, recibirán autorización de operar en Cancún. La secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, por medio de su titular, Joanne Torres Muñoz, informó que se analizan los documentos que el IECRO entregó para sustentar la petición de recursos económicos para realizar dicha consulta, los cuales ascienden a 12.7 millones de pesos, como le hemos informado aquí en LSD Noticias. Vamos al audio. Es excesiva y no está sustentada la cantidad de 12.700.000 pesos solicitada por el Instituto Electoral de Quintana Roo a la Cefiplan para la realización en Benito Juárez de la consulta pública sobre el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales, consideró Joanne Torres Muñoz. La titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación explicó que en la dependencia analizan los documentos que el IECRO entregó para respaldar la petición de recursos económicos y adelantó que sea cual sea el resultado del análisis, buscarán cubrir los requerimientos materiales solicitados por el árbitro electoral con recursos propios del Estado. Lo estamos analizando. Lógicamente vemos que es muy excesivo el monto que nos piden, aún no se ha ejecutado ningún pago y estamos esperando que nos entreguen todos los reportes y nos digan en qué se basaron para sacar ese presupuesto, indicó Torres. Al mismo tiempo, no descartó que puedan mejorar los precios cotizados por el IECRO para la compra del material que será utilizado en la consulta popular del 1 de julio en el municipio de Benito Juárez. Torres Muñoz aclaró que en su primera solicitud formal de recursos, las autoridades del IECRO y su presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, presentaron poca documentación e información muy general sin especificar los montos de cada gasto a realizar. Por esta razón, esperan que el IECRO entregue más documentos que respalden el exorbitante presupuesto que los consejeros electorales dicen necesitar para realizar la consulta sobre autorizar o no el transporte vía plataformas digitales en Cancún. A más tardar la próxima semana, las autoridades del IECRO deberán entregar a la Cefiplan un documento más preciso y detallado de todos los gastos, debidamente desglosados, sobre cotizaciones de los materiales, comercios o empresas donde se van a adquirir e imprimir las boletas, que así como las urnas y mamparas. Esos materiales serán usados en las 1.029 casillas que el INE instalará en Cancún, donde aproximadamente 544.000 ciudadanos registrados en la lista nominal votarán sí o no a favor de las plataformas digitales de transporte. Con autorización del Consejo General, Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidente del IECRO, solicitó esos 12.746.649 pesos a Cefiplan. En esa solicitud únicamente se anexó el acuerdo aprobado por los consejeros, en donde se consigna textualmente que de esa cantidad, 11.927.814 pesos se ejercerán a través de la Dirección de Organización del Instituto para documentación y material electoral. Los restantes 818.835 pesos los ejercerá la Dirección de Cultura Política para la adquisición de instructivos para los funcionarios de casilla y materiales muestra para los simulacros.
La información contrasta con la información que emitió el propio YECRO a través de un comunicado en donde informa que invertirán solo 8.195.459 pesos para adquirir 1.358.000 boletas, 4.800 actas de jornada, 6.600 actas de incidentes y 2.000 plantillas braille que se usarán en las elecciones en los 11 ayuntamientos del estado. Para el LCD Noticias, con información de Luces del Siglo, Jorge Marín. Pues la verdad es que parecen muy puntuales las observaciones que da la Secretaría de Hacienda del Estado en referente a que es excesivo este presupuesto que planteó el YECRO para la consulta de Uber que se llevará a cabo el próximo 1 de julio. Y bueno, aunque dice la secretaria de Ceviflan, bueno, vamos a revisarlo, pero sí da las observaciones de que es excesivo este presupuesto. Vamos a ver en qué termina en los próximos días. Y bueno, pasando a otra nota, Quintana Roo contará con un secretariado técnico que formará parte de la construcción del mecanismo de gobierno abierto. Integrantes de observatorios ciudadanos y de la sociedad civil integrarán el secretariado técnico que se pretende crear antes de que concluya el presente año como parte de las estrategias de construcción del mecanismo de gobierno abierto, el cual, según dio a conocer el secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo, está diseñado para evitar la imposición oficialista. Escuchemos la nota sobre este asunto. Quintana Roo contará con un secretariado técnico que formará parte de la construcción del mecanismo de gobierno abierto. Dicho secretariado se conformará con integrantes de observatorios ciudadanos e integrantes de la sociedad civil. Sin embargo, aunque no existe una fecha establecida para consolidar este secretariado, se buscará crearlo antes de que finalice 2018. Organismos civiles y funcionarios del gobierno del estado participaron en el primer encuentro de gobierno abierto desde lo local para el desarrollo sostenible, evento que reunió a expertos en materia de transparencia para hablar sobre los mecanismos de gobierno abierto en la entidad. El titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo Dergal, explicó que el gobierno abierto está diseñado para evitar la imposición oficialista o del gobierno, es decir, para que las problemáticas así como las posibles soluciones sean propuestas de manera coordinada con la sociedad civil y el gobierno estatal. Para la consolidación del secretariado técnico que apoyará al mecanismo de gobierno abierto, no se requerirá de una inversión de recursos públicos porque no es un ente burocrático o de gobierno, sino un mecanismo de participación ciudadana, ya que estará desarrollado por elementos de la sociedad civil que recabará temas o problemáticas sociales o ciudadanas hasta encontrar soluciones a través de la construcción de diálogos y acuerdos. Entre los temas a atenderse dentro del gobierno abierto son la atención de factores de desigualdad en Quintana Roo. Sin embargo, todos los temas deberán ser consensuados entre la ciudadanía y organismos civiles. El director general de Gobierno Abierto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Francisco Álvarez Córdoba, explicó que el reto es conseguir el compromiso y participación de los ayuntamientos, ya que son estos entes de gobierno quienes registran baja participación en materia de transparencia, principalmente aquellos donde aún el municipio es rural. Para LCD Noticias, con información de Luces del Siglo. Es de que sobre este asunto, digo, qué bueno que se hagan este tipo de eventos y que haya iniciativas para todo lo que es el tema de gobierno abierto y de transparencia. Sin duda se aplaude como sociedad civil el que haya este tipo de iniciativas y que, bueno, se diseñe para precisamente no ocultar todo el desvío de recursos de lo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo. Aquí el tema es que realmente funcionen, o sea, que funcionen y combatir realmente la impunidad, porque una vez que se detectan, si hubo desvío o no, pues aquí, fíjate que me quedé con lo que decía Jaime Rodríguez el Bronco en la entrevista que dio al periódico Universal. El problema es la impunidad y los jueces, los que... Las leyes, por supuesto que son perfectibles, pero en este país tenemos muchas leyes y muy buenas. El problema es que si no se aplican, si se queda la impunidad, ahí está el problema. Sí, y por ejemplo, ese tipo de eventos donde se crean observatorios, donde la sociedad civil de alguna manera sigue apoyando para que es su obligación de los servidores públicos transparentar todos los recursos que se apliquen para el servicio
de su trabajo. O sea, eso es algo que se no tiene que dar, no es algo... se tendría que organizar la sociedad civil para hacer para presionar, un encuentro, exacto. que todos celebramos por el encuentro. Pues si no debería de existir ni siquiera el encuentro, tú me deberías estar dando la información. Así es. Y bueno, pero ya nos acostumbramos tanto a esto que hasta la autoridad va a estos encuentros y aplaude a la sociedad por su interés. Pues si la sociedad no estaría haciendo esto si tú le dieras toda la información. Esa es la cuestión medular, que es a lo que te está refiriendo. Así es, definitivamente. Pero bueno, pues ¿cómo ve usted? Ahora la secretaria de Turismo del Estado, Marisol Vanegas Pérez, anunció que la dependencia a su cargo gestiona recursos federales para atender el problema de la llegada masiva de sargazo a playas de Quintana Roo. La recuperación de estas playas requerirá 2.500 millones de pesos y un plan integral de atención a esta problemática que representa una condición de emergencia ambiental. Ahí habría que preguntarle a los expertos si esto es una emergencia ambiental o en todo caso es una emergencia para tener las playas y recibir a los turistas, porque ambiental, pues me pregunto si vamos a llegar un día en que el hecho de que llueva se vuelve una emergencia ambiental porque se moja un evento que estábamos haciendo. El sargazo, el hecho de que el sargazo llegue a las playas es un ciclo natural de la naturaleza, no es una emergencia ambiental. Entonces yo creo que ahí habrá que tomar las cartas sobre el asunto para que haya playas en donde puedan acceder los turistas, pero sería muy interesante no verlo como una emergencia ambiental, sino como una eventualidad ambiental que tenemos que enfrentar para darle servicio a los turistas, pero también dejar que ésta actúe y haga precisamente que las playas se recuperen. Vamos a la nota sobre este tema. Los centros turísticos de Quintana Roo suman ahora como desafío adicional a la erosión de sus playas el arribo masivo de sargazo a sus litorales, problemática que representa una condición de emergencia ambiental para la cual se gestiona una partida presupuestal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, indicó Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría Estatal de Turismo Sedetur, entrevistada previo a su participación en el Seminario de Innovación Turística en el marco de la 16 edición del Foro Nacional de Turismo celebrado en esta ciudad. La funcionaria informó que la siguiente semana recibirán el primer monitoreo satelital sobre el comportamiento del sargazo, especie de alga parda que este año intensificará su presencia en las costas quintanarroenses, de acuerdo con los pronósticos. Al respecto, indicó que el monitoreo ya se elabora con datos de la Universidad de Galveston y que en esta semana solicitaron 2 fuentes más a fin de seleccionar el sistema más adecuado. La atención tanto a la rehabilitación ambiental de playas como al fenómeno de recale masivo de sargazo está a cargo del nuevo Fideicomiso de Seguridad, Desarrollo Social y Manejo Integral de la zona costera de Quintana Roo, y hay 2 dependencias estatales involucradas, la Sedetur y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente SEMA. Conforme a los pronósticos de diversas universidades expuso, se estima que las cantidades de sargazo que recalarán en las playas durante el presente año lleven a pensar en que se debe armar una estrategia urgente para su recolección en mar y el freno del fenómeno. Tan solo para encarar la recuperación de playas del estado se requieren 2.500 millones de pesos y un programa integral, manifestó. Sin embargo, confirmó que algunos empresarios en lo individual o junto con otros han sometido a evaluación de la Semarnat proyectos particulares, lo que no es deseable. Pese a ello, subrayó que hay iniciativas particulares que han tenido buenos resultados en algunos casos. Para LCD Noticias, con información de Luces del Siglo. Seguimos insistiendo que no es una emergencia ambiental. Me extraña mucho que ahora la Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas, haga estas pues declaraciones, puesto que ella siempre fue muy combativa cuando se necesitaba dinero precisamente para no ejercerlo bien. Y sabemos que en el tema del sargazo ha habido presupuestos, ahora sí que muchísimo dinero que se ha invertido y nunca hemos visto resultados pertinentes. Fíjate que quiero hacer un comentario aquí de parte de Catherine Ender, que ella nos está mandando un mensaje, donde dice: la emergencia radica en las bolsas de esos funcionarios. El sargazo lo quitan y lo ponen en los cenotes y eso sí es un impacto ambiental. Fíjese, efectivamente. Ahí está lo que estábamos comentando, precisamente que es un ciclo de la naturaleza. Pero bueno, ya está por delante los millones que se necesitan para atender precisamente esta emergencia ambiental
bueno, vemos la pedida de dinero, pero sin un fundamento real. No se está enfocando como debe de ser. Es una riqueza el sargazo, que si se le sabe usar adecuadamente, viene precisamente a formar parte del ciclo de las playas sanas. Y bueno, como nos hacen en este comentario Catherine Ender, ni siquiera es que se le va a dejar por ahí. Ella está diciendo que se tira en los cenotes, y eso sí, cuando viene la descomposición, se filtra directamente a esas pristinas aguas, precisamente de los ríos subterráneos, y eso sí que es una problemática ambiental. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, porque si no vamos a ayudar, mejor que no estorbemos. Así es. Vamos a ir a un corte de estación, regresamos aquí en LSD Noticias, Adicción por Informar. LSD Noticias presenta Buena Mesa. Matcha, ese postre. Aromas, texturas y sabores confluyen en cada cuenco de este té verde pulverizado, asociado a la ceremonia japonesa del té. Sin embargo, más allá de su carácter ritual y beneficios a la salud, el matcha ofrece amplísimas posibilidades de maridaje. Decir matcha es apuntar a un té puro japonés elaborado a partir de brotes y hojas de Camellia sinensis, destinados a la producción de tés verdes de alta calidad. Una vez recolectados, hojas y brotes se cuecen con vapor para detener la oxidación. Se limpian de nevaduras y se muelen en cilindros de piedra volcánica, hasta formar un polvo brillante y ligeramente amargo, señala Ariana Jurado, diseñadora de té y fundadora de Tian Té. Al tratarse de hojas enteras molidas, este té guarda todos los aromas y sabores de la camelia, así como sus compuestos benéficos. Naturalmente, el matcha tiene un alto índice de umami, un potenciador de todos los sabores, agregó Sonia Arias, chef repostera de Hasso. Al crear un postre al plato, buscamos estimular el paladar con todos los sabores, ácido, salado, amargo, dulce. Cada sorbo de matcha ayuda a potenciar esos efectos. En busca de romper paradigmas en torno a la armonización con té, Hasso y Tian Té desarrollaron un menú degustación de postres con diferentes estilos de matcha, tés puros de marcado carácter vegetal y ligeramente amargos, así como versiones un poco más dulces, astringentes y balanceadas en sabor, de distintas procedencias y métodos de manufactura. Probaron ofrecer contraste o armonía a diferentes platos. En este tipo de maridaje, la base es el matcha. El perfil organoléptico del té determina la combinación de ingredientes en el postre y, más importante aún, su efecto en boca. Por ejemplo, el arroz mezclado con una reducción de soya encuentra armonía con los matices tostados y marinos del matcha. El miso, también con un alto índice de umami, logra amalgamarse con los sabores del té, especialmente al combinarse con caramelos enriquecidos con un toque de sal, afirma Arias. El chocolate también es un potenciador de sabor y, literalmente, integra una experiencia gustativa única al combinarse con matcha. Lo mismo sucede con las algas hijiki mezcladas con cocoa. Manifiéstate con el hashtag LSD Noticias. Adicción por informar. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Aunque todo se consultará por manera oficial.
A 55 días de los comicios, el Instituto Nacional Electoral inició la impresión de 93.9 millones de boletas para la elección presidencial. Las boletas electorales deben ser inalterables y contribuir a que las y los ciudadanos confíen en que su voto será contado y respetado. Este 6 de mayo, al iniciar la producción, el director de los Talleres Gráficos de México consideró un honor el encargo que deberán terminar 20 días antes de la elección. Este trascendente trabajo se hace con absoluta transparencia, apegados a derecho e imparcialmente. Las papeletas, custodiadas por el ejército, serán definitivas, pues los nombres de los 5 candidatos no podrán ser modificados si hubiera renuncias o declinaciones. En total, el INE imprimirá 281 millones de boletas para los 3 cargos de elección federal, labor que requiere 2.080 toneladas de papel. Acabamos de ver cómo se está imprimiendo todas las boletas electorales para este próximo 1 de julio en los archivos general, ahora sí que en la imprenta general de la Nación. Es la imprenta. ¿Tú recordarás dónde estaba Lecumberri, en la Ciudad de México? La cárcel. Ahí es donde están ahora los archivos generales de la Nación y es donde está la rotativa, donde se imprimen precisamente todas estas boletas para este próximo 1 de julio. Bueno, pues impresionante esta máquina. Ya se está calentando, ahora sí que ya se está echando a andar la maquinaria, literalmente, para estas próximas elecciones que van a definir nuestro futuro, ¿eh? Por eso es que todos tenemos que estar interesados, nos guste o no, porque guacala, ¿a quién le gusta eso de la política, las elecciones? A mí no me gusta, pero tenemos que estar todos bien metidos, porque de eso depende nuestro futuro y podemos influir un poquito para acá, un poquito para el otro lado, y tenemos que participar todos. No, y la afectación, el tema aquí es que aunque no nos guste participar en política, tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque bueno, una forma de participar es precisamente ir a votar en este próximo 1 de julio, pero aquí lo más importante es quién va a definir la administración de los recursos los próximos 6 años. Y no solo eso, si ante la incertidumbre que se vive en estos momentos, usted ya vio ayer el dólar se cotizó de los 10 más altos, ya rebasó los 20 pesos, 20.7 está la compra de dólar. Si usted, ante esta incertidumbre, que es lo que se está viendo, imagínense usted, debemos de participar, todo afecta, y al subir el dólar, sube la gasolina, suben los alimentos, sube todo. Entonces, yo creo que aquí sí es el tema de que nos preocupe y nos ocupe a todos los ciudadanos. Definitivamente, ¿verdad? Queramos o no. Así como es. A los niños no les gusta bañarse, pues aunque no les guste, hay que bañarse. O sea, tenemos que hacer cosas que finalmente son para nuestro bienestar. Así es. Bueno. Y bueno, pasando a otro tema también con el señor, ese señor Trump, cómo da dolores de cabeza, ¿verdad? Se retira del acuerdo nuclear con Irán, 2 años, 9 meses y 24 días después de haberlo firmado. Estados Unidos ha roto el acuerdo por el cual Irán renunciaba a su programa de armas atómicas a cambio del levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Washington. Y fíjese usted que una de las constantes de Trump, que no tiene muchas constantes, pero una de sus constantes ha sido desensamblar todo lo que hizo Obama, tanto Así en política interna como en externa, ¿no? Obama hizo tal programa de salud, va para atrás. Obama hizo, va para atrás. Pues este acuerdo que se hizo con Irán, que se firmó con Irán, fue precisamente el artífice el que lo dio, el que presionó incluso a Irán para que se firmara, fue el gobierno de Obama. O sea, los Estados Unidos fueron los que fueron instrumentando esto, pero ahora, bueno, pues obviamente por intereses que los grupos a los que representa Donald Trump tienen en la zona, bueno, pues Donald Trump ya anunció en un discurso televisivo que Irán sigue apoyando a grupos terroristas con los que Estados Unidos está en guerra, por lo que no solo se dejaba atrás el acuerdo nuclear, sino que retomará las sanciones económicas contra Teherán. Bueno, sigue dando
patadas de ahogado Donald Trump. No pudo con lo de Corea, que estaba ahí muy amenazante, con Corea del Norte, que bueno, ahora ya se está acercando no solo a su vecino del sur, sino muchísimo con los chinos. Y bueno, ahora presionar a Teherán, que Teherán ya forma parte de este eje con Rusia y con China, que bueno, no es un enfrentamiento que definitivamente en este caso, como lo hizo con Libia, como lo hizo con otros países árabes, acusándolos de terrorismo, acusándolos de armas químicas, que luego al entrar e invadir esos países nunca se encontraron. Esto no le va a salir definitivamente a los Estados Unidos no pueden invadir, no hay manera que puedan meterse con Irán. Y bueno, a ver a dónde nos lleva esto. Y así sí es que el presidente norteamericano afirmó que Israel le había presentado la prueba definitiva de que el programa nuclear de Irán es una mentira y que ha sido desastroso. Aunque diversos medios desmintieron este dicho de Trump, pues desde hace años se comprobó que Irán no tenía un programa nuclear militar. Pues imagínense, es lo que dices. Pues le viene a decir el acérrimo enemigo de los iraníes, que es Israel. No, no cumple, ¿no? Sí, Cuando ellos han invadido todos los territorios palestinos, incumpliendo precisamente también los tratados que tenían en un inicio cuando se fundó Israel. Pero en fin, ahí el mundo ya no está como antes y las fuerzas se están balanceando mucho con los chinos, con esta alianza de los chinos y los rusos. Y bueno, Estados Unidos, incluso la opinión pública al interior del país ha sacado una de memes y de cosas precisamente en contra de esta decisión de su propio presidente, ¿no? Entonces él se está echando a la opinión pública interna y externa completamente en su contra, porque se dan cuenta que lo que está haciendo es defender o buscar intereses precisamente de las grandes transnacionales petroleras en el mundo. Pues sí, o sea, ese es el tema de lo que tú dices. Finalmente Trump sigue destruyendo todos los avances que había dejado el presidente Obama, todo lo que él dejó, solo por el simple hecho de haberlo iniciado él, pues se rompe. Va para atrás. Va para atrás, así es. Y bueno, en el otro tema también, hablando también del presidente Trump, el líder norcoreano Kim Jong-un realizó una visita sorpresa a China para reunirse con el presidente Xi Jinping ante su histórica cumbre con Donald Trump. O sea, antes de pasar ahí, dijo, me voy a dar una paseadita primero para llegar a algún acuerdo y luego ya vamos a la cumbre. Voy respaldado. Me voy a ir a hablar con Trump, pero primero hablo con mis aliados poderosos para que marquemos la agenda, para que marquemos las posturas que yo voy a tener, para seguir teniendo precisamente este respaldo de China, que hoy se amplía a ser respaldo también de Rusia. La visita de Kim a China se realizó entre el lunes y el martes en un ambiente cordial y amistoso, informó la agencia estatal de noticias norcoreana. Así es, y sobre la situación de la península coreana, Xi reveló que en su encuentro con el líder norcoreano intercambiaron puntos de vista y alcanzaron consensos importantes para promover el diálogo y aliviar la tensión con avances constructivos. Por su parte, Kim expresó que la esperanza de que Corea del Norte y Estados Unidos construirían confianza mutua a través del diálogo y las partes pertinentes tomarían medidas graduales y sincronizadas de manera responsable. Bueno, pues vamos a ver si Trump es capaz de tener medidas responsables. Bueno, pues es parte de esos acuerdos y de esta visita improvisada para ponerse de acuerdo antes de ir a la cumbre. Pero imagínate, ahora vas a ir a ver a un presidente en el que puedes hacer un acuerdo con su país y a lo mejor se echa para atrás al rato, ¿eh? O sea, sí, va perdiendo credibilidad. ¿De qué me sirve ir a hablar contigo y hacer un acuerdo contigo si vi que hiciste un acuerdo con los iraníes y ahora tú lo estás echando para atrás nada más porque sí? Sin tener pruebas fehacientes realmente de que él haya alterado el acuerdo que habían tomado, ¿no? Entonces ahí Estados Unidos va a ir perdiendo mucha credibilidad si su presidente sigue haciendo este tipo de cuestiones. Bueno, pues ya sabemos que el señor Trump no está en todos lo trabaja día a día, ¿verdad? Sí, la incredibilidad que tiene y el desprestigio que tiene, lo trabaja a pulso día a día. Así es.
Y bueno, pasando a otro tema y yéndonos ya aquí al territorio mexicano, la Comisión de Derechos Humanos acusa a PGR de obstaculizar datos de Ayotzinapa. La PGR reprochó los señalamientos y observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plasmó en su informe de labores de 2017 y defendió la atención que ha dado no solo en casos como los de Ayotzinapa, sino en las recomendaciones que ha emitido la CNDH. La PGR aseguró que cuenta con elementos sólidos para identificar a los 2 personajes que participaron en los sucesos de Iguala y señaló que ya lo ha informado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la representación de las víctimas. El caso está que la PGR, que es la que tendría que haber resuelto y informado precisamente de los acontecimientos de los estudiantes de Ayotzinapa, no lo ha hecho, sigue en puras declaraciones de que sí, que si no, que si ya lo resolvimos, que si se quemaron aquí los cuerpos, que si siempre no, en fin, otra institución, hablando de la presidencia de los Estados Unidos, una institución que ha venido perdiendo credibilidad ante los mexicanos porque no resuelve expeditamente las problemáticas de fondo que pasan en este país, pero ¿qué tal cuando se trata de acusar a algún candidato a la presidencia de la República? Y luego le buscan algo, luego lo investigan y luego nos informan de todas las cosas que este candidato tiene o está haciendo. Para eso sí son buenos, ¿no? Entonces es un brazo que nada más sirve para cuestiones políticas, pero que no va realmente a la investigación de las situaciones que le urgen aclarar a este país. Sin duda la PGR, su actuación en estos momentos ha sido deplorable. Nunca se había visto como en ningún año, ni en ningún sexenio, la imagen de la Procuraduría General de la República tan, pues, dijéramos, tan cínica. Tan cínica En su actuar, y que bueno, ahora con esta observación y con estas observaciones que da la comisión de que obstaculiza datos, bueno, pues eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero es importante que la comisión oficialmente lo diga ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos diga, oye, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo bien tu labor. Entonces esto es importante, un gancho al hígado que no creo que les importe mucho, pero bueno, ahí está oficialmente una Comisión Nacional de Derechos Humanos diciéndole frontalmente a la PGR que no está haciendo bien su trabajo. Desafortunadamente no, la comisión ha dado muchos señalamientos, no solamente la PGR, diferentes instancias o diferentes dependencias, ¿verdad? Sabemos que no es una autoridad, finalmente es una comisión donde pues se dan recomendaciones. Sí, bueno, es parte de su trabajo. Es parte de su trabajo, pero bueno, ahí está dada el señalamiento a la PGR. Que no los tomen en cuenta las dependencias, son como las llamadas a misa, realmente, porque no se hace nada ni tratan de ahora sí que de reconstruir ni de avanzar para poder pues estos señalamientos se puedan cambiar. Sí, no se va a sentar la PGR a decir, oye, ¿por qué? A ver exactamente, ven, vamos a sentar, ¿qué es lo que viste mal? No lo van a ignorar. Por ejemplo, la comisión ha estado muy enfático en decir también, hablando de otro tema, y lo pongo como ejemplo porque bueno, ha sido muy enfático en dar recomendaciones de que en las cárceles de nuestro país ha habido pues, obviamente abusos de tortura, de que no hay condiciones para los reos, de que se ha cansado de emitir observaciones a diferentes estados de la República en cuestión de las cárceles. Digo, Quintana Roo ha sido uno de los primeros lugares en deficiencias carcelarias, ha sido precisamente Quintana Roo. ¿Y qué ha pasado? Nada. O sea, son recomendaciones y emiten comunicados y no pasa nada, no pasa absolutamente son válvulas nada. De escape que tiene el país para que, mira, sí pasó, ya dijo la comisión, pero no pasa nada. No se compone nada al final del día. En fin, y bueno, otro tema, descarrilan tren en Veracruz para robarlo. Imagínense usted ya ante la desesperación de lo que vivimos precisamente en nuestro país. La madrugada de ayer martes, la locomotora de Ferrosur se descarriló cuando atravesaba el municipio de Aculcingo, Veracruz, y esto es precisamente, pues querían ahí un grupo de asaltantes. Un grupo de asaltantes de trenes quitó partes de la vía para provocar el descarrilamiento y para sustraer la carga.
Así es, y bueno, hasta el momento no ha habido un comunicado por parte de las autoridades, si nos reportan si hay personas lesionadas, si hay detenidos, no sabemos absolutamente nada. Este es un tema que va a dar todavía mucho de qué hablar. Imagínense que ahora se empieza a poner de moda que quiten las vías para descarrilar trenes, a ver si pueden robar algo, pero además, bueno, obviamente con el peligro de vidas humanas, de que descarrilar un tren puede ser algo muy aparatoso, ¿no? Entonces vamos a seguir de cerca esta nota para tratar de averiguar precisamente si hubo personas lesionadas o detenidos. Así es. Y bueno, pasando a otro tema aquí en la Riviera Maya. Pues sí, ahora ya, ¿cómo ve usted? Naturistas, Naturist BNB es la más reciente aplicación que busca hacerle un poco de competencia a Airbnb, nada más que esta nueva aplicación está enfocada al público nudista. Bueno, pues no le va a hacer nada de competencia a Airbnb, que es abierto, es en donde sea, con quien sea, y por lo menos en México, porque bueno, no es algo que se dé en gran escala. Sus creadores, Petri y Minna, son originarios de Finlandia y decidieron lanzar este nuevo servicio porque a ellos les ha sido difícil encontrar una propiedad en renta que acepte a huéspedes que les gusta el nudismo. Sin decir cuántas propiedades ya tienen dentro de la plataforma, la pareja asegura que su plataforma ya cuenta con propiedades amigables para los nudistas en Londres, Ámsterdam, Nueva York y Tulum. Bueno, de todas estas, la única buena es Tulum, porque en todas las demás, Londres, Ámsterdam y Nueva York, pues si se quitan la ropa se han de morir de frío, ¿no? ¿Quién quiere estar en un campo nudista ya? Todavía en Tulum sí, pero... Hay que recordar que según los especialistas en turismo, los centros de hospedaje para adultos son una tendencia y esta no es la excepción. En México existen 3 playas nudistas muy famosas y son Azulik, Costa Copal y Santa Fe. Pues esas no han de ser tan famosos porque yo nunca las había ido a nombrar. ¿Por qué no vas a los hoteles nudistas? Azulik, Costa Copal y Santa Fe. Bueno, pues habría que averiguar dónde exactamente están. Así es. PGR y Uber colaboran para la seguridad de los usuarios. Ayer la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en el que informa que la Agencia de Investigación Criminal y personal de Uber intercambiaron experiencias enfocadas a la seguridad de sus usuarios y conductores y a agilizar la investigación y esclarecimiento de posibles hechos delictivos. Así es, el boletín oficial indica también que la cooperación entre Uber y la Agencia de Investigaciones Criminales es de suma importancia para el monitoreo en tiempo real del comportamiento de choferes y vehículos, siempre en el marco de la ley y garantizando la privacidad de los datos personales. Fíjense que la PGR resaltó que la cooperación con la popular plataforma de transporte privado es permanente y efectiva. Y luego hay algunos estados, como es el caso de Quintana Roo, en que no quieren a Uber. Y por otro lado, pues fíjese, dependencias nacionales de seguridad como es la PGR, independientemente de su prestigio, como hablábamos hace rato, pues resulta que tienen una actuación directa con Uber, precisamente porque Uber se maneja ya de una forma con toda esta tecnología en donde pueden tener todos los datos precisos de precisamente sus unidades, dónde están, quiénes son, a quién dejan. Eso va a hacer que la gente vuelva más los ojos a Uber. O sea, porque ante no solo el servicio simplificado de taxi que da Uber y pulcro, sino que además sepas que tienes probabilidades mucho más grandes de estar seguro en un Uber que en cualquier taxi que tomes así nada más en la esquina. Esto, si no se ponen las pilas los taxistas y se meten también a tener manera de monitorear sus unidades y meterse a este tipo de programas donde estén trabajando de la mano con las agencias de seguridad nacionales y estatales para tener un control precisamente de su servicio, ahí sí que van a perder, por más que se esfuercen en otros rubros, porque la gente, su principal constante es que buscamos la seguridad. Así es, y bueno, siempre que es donde, bueno, todo el tema de la tecnología y la digitalización es importante, o sea, para saber precisamente cómo operarlo y que, bueno,
hay dijéramos, un beneficio a la sociedad en ese Pues sí, sentido. si ya nos tienen tan vigilados, siquiera que nos sirva para estar más seguros. Otra aplicación que está dando de qué hablar por su utilidad es Yastas. ¿Qué hace? Pues permite que cualquiera de nosotros deposite un ahorro voluntario a nuestro Afore desde cualquier tiendita, abarrote o farmacia. ¡Oh, qué caray! ¿Y quién querrá hacer un aporte voluntario a su Afore si luego no sabe si se lo van a llevar a gastar en el aeropuerto de la Ciudad de México? Que tengamos que hacer aportaciones a nuestro Afore porque así lo implica la ley es una cosa. Que uno quiera, ¿habrá que alguien le quiera ir a hacer un depósito voluntario a su Afore para quién sabe dónde acabe ese dinero y luego nos digan que se perdió? Pues quién sabe, no creo. No sé si esta aplicación va a tener suerte. Yastas es toda una plataforma comercial que está entrando a través de pequeños negocios y cadenas como 7-Eleven y Oxxo. Uno podrá hacer en cajas el depósito al Afore como si uno estuviera haciendo una recarga de tiempo aire. Dicen que así de sencillo es. Así de sencillo, programa. Pero ¿quién va a querer hacerle una recarga voluntaria a su Afore? Para efectuar la operación no es necesario tener el celular a la mano. Con la aplicación también existe la opción de hacer la transferencia a nuestra cuenta Afore presentando a la CURP. Si usted le dijeran que hay una aplicación ahora en todas en estos lugares como Oxxos y estas tiendas donde se pueden hacer este tipo de pagos, si le dijeran que usted puede ir a pagar cuando quiera un adelanto voluntario para impuestos, usted iría corriendo a pagar. No, yo creo que la pensarías. Afore, claro, en teoría es un ahorro, pero un ahorro que vemos que los políticos le echan mano cuando quieren. ¿Quién quiere meterle dinero voluntariamente? No, y es que los creadores registraron, fíjate, el año pasado 1.5 millones de transacciones bajo esta modalidad. Ahora con su servicio Yastas pretenden que el próximo año se duplique ese número de operaciones. Sí, pero hicieron este tipo de transacciones, pero no en este servicio al que se refiere. No. De ponerle, están buscando en qué más puedo hacer para que la gente me traiga, haga depósitos, ¿no? Bueno, pero yo creo que en esto de que le hagas un depósito voluntario a tu Afore, sí, no creo que van a tener mucho cliente, ¿no? Así es. Bueno. Pero bueno, esperemos a ver qué sucede. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí porque bueno, todavía tenemos más información con los especiales y también las columnas políticas. Regresamos. Mi gobierno. Lo que estamos proponiendo. Voy a gobernar con el ejemplo. Una campaña de propuestas. En la primera semana de mayo, los candidatos presidenciales intensificaron su lluvia de promesas a cambio de votos. Subir el salario mínimo, bajar impuestos y precios de la gasolina, aumentar el presupuesto para educación superior, ciencia y tecnología y garantizar transporte público seguro fueron algunos de sus ofrecimientos. Queremos que el legado de nuestro gobierno sea que las 100 ciudades más importantes del país tengan un transporte público moderno y eficiente, un transporte público incluyente, un transporte público sostenible, un transporte público limpio, con botones de alarma, seguro, eficiente, limpio y moderno. Nuestra propuesta es una propuesta seria. Como ustedes saben, hoy el 36%, casi el 40% de lo que la gente paga por un litro de gasolina son impuestos que está cobrando el gobierno. Nosotros votamos en contra de buena parte de esos impuestos porque estamos convencidos de que es una carga económica absolutamente excesiva para la gente y que bajar el precio de la gasolina implicaría un gran alivio para la economía de las mexicanas y los mexicanos. También, ya que estoy sobre ese tema, aprovecho para decirles que uno de los compromisos que tengo en Yucatán y en Quintana Roo es que toda esta costa, todo este litoral, no se va a entregar para la explotación petrolera.
Hay que bajar el impuesto sobre la renta, creo que hay que bajarlo del 35, al 27 en una primera etapa para en el transcurso del sexenio ir hasta el 25. Hay que bajar el IVA del 16 al 10. Es necesario que nosotros le demos mayor facilidad a los mexicanos para que puedan consumir más. Nosotros estamos, en los estudios que hemos llevado, decimos que paulatinamente debe llegar a entre 96 y 100 pesos, por supuesto, pero que el criterio también tiene que medir, que tiene que llevarse a través de un salario familiar. Veremos cuáles son las nuevas promesas de los candidatos en la sexta semana de campaña que ya está en marcha. LSD Noticias presenta Viajes con Jaime Molina. Voyage es presentada a millennials. Voyage, plataforma presentada por Best Day, se dedica a generar experiencias en viajes para el público de jóvenes viajeros en la Ciudad de México. Christian Kremers, CEO de Best Day Travel Group, expresó los beneficios de esta plataforma que está dedicada a los millennials. Nosotros los escuchamos y hemos puesto a su disposición la mejor manera de planear su viaje y hacer de él una experiencia única, expresó Kremers. Mientras que la directora de marketing Candela Montero manifestó su aprobación por la respuesta a la convocatoria. Eventos como este nos permiten acercarnos a nuestro público e interactuar con ellos, escuchar su opinión, conocer sus requerimientos en lo que a viajes se refiere y mostrarles lo que en nuestra innovadora plataforma les ofrecemos, dijo, y señaló que este evento les permitió crear vínculos y una comunidad. También destacó que otros de los objetivos principales de este evento fue el posicionar la marca, motivar a los jóvenes a planear sus viajes con Voyage en 2019 y volverse travel fans en redes sociales. Kremers apuntó que durante su primer año de operaciones, Voyage tendrá presencia en España, México, Puerto Rico, Alemania, Portugal, Brasil, Guatemala y Colombia. Te queremos decir por qué somos verdes. La verdad, el Partido Verde sí cumple. Verde ecologista. El verde sí te cumple. El verde sí te cumple. El humor de David Manrique y efectivamente al niño verde sí le ha cumplido el Partido Verde. ¿Qué tal, Pues muy buena la animación de la caricatura del día de hoy. Es real, a él sí le ha cumplido el Partido Verde. Así es, y bueno, acabamos de ver un video donde todos los candidatos presidenciales pues lanzan sus promesas, ahora sí que son las promesas de la semana. Todos dicen que, ¿cómo dice el dicho? El cumplir no empobrece. El prometer no empobrece. Sí, no empobrece. Puedes prometer lo que quieras y eso pues... Que se cumplan. Pregúntale a Peña Nieto, que hasta con notario público hizo promesas de campaña, con notario público por escrito, y luego... Ni se acuerda, deberíamos de recordar eso, ¿verdad? Quieran. Todas esas promesas que hizo en su campaña en el... Con notario público. En el 2012, cuando precisamente iba a cada estado y llevaba el notario público. ¿Y quién era el notario? No sé, pero ahorita que estaba oyendo a Naya que las propuestas de él sí son propuestas serias, pues te lo tiene que aclarar, que en teoría todas las propuestas son serias, ¿o no? Bueno, eso de que vengan y las mías sí son serias, las mías son con notario público. ¿Quién les cree? Nada, hasta no ver como el chinito, hasta no ver el no cree él. Y es que Anaya descalifica estrategia contra el crimen de Calderón. El frentista Ricardo Anaya reconoció que la estrategia de Felipe Calderón
no funcionó, por lo que una vez que gane la presidencia va a cambiarla. El problema es que se tomó una decisión que no vino acompañada de un programa para profesionalizar y certificar a los policías, señaló el candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Anaya detalló que la estrategia debe aplicarse en 2 ejes: atender las causas más profundas y enfrentar el problema desmantelando a las organizaciones criminales. Pues sí, eso es lo que se tiene que hacer. En teoría, en el hecho, sabemos que no es así. Pues es que desmantelar a las, no está nada fácil. A las organizaciones criminales, en muchos casos, significa desmantelar a muchos gobiernos, porque están trabajando de la mano. Bueno, acabamos de ver precisamente el asesinato del candidato del PRI en un municipio de allá de Guerrero, donde incluso amenazó en unos discursos, amenazó incluso al crimen organizado de llegar a él estaba contendiente para una diputación federal y lo mataron. Es que ese sí no era el crimen organizado, ese sí era valiente y además un poco precavido porque lo estaba anunciando con bombo y platillo, ¿no? Pero bueno, ese es el que se le enfrenta, se muere, y los que no se le enfrentan, unos por miedo y otros porque son parte de lo mismo. Entonces, bueno, ahí está el resultado. AMLO propone a Cecilia y a Solalinde para la Secretaría de Gobernación y Derechos Humanos. López Obrador afirmó ayer que le gustaría que el padre Solalinde presida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque aclaró que eso no lo permite la ley. El tabasqueño propuso también a Javier Sicilia para ser parte del organismo. Así es, el candidato de Morena expresó además que está abierto a un debate sin tabús sobre la legalización del consumo de la cannabis. ¿Sí? O sea, de la marihuana. Eso en fin, es lo que... MID no tolerará agresión a mujeres. José Antonio Meade se comprometió a sumar 2 millones de jefas de familia en Prospera, un programa que acompañará a las mujeres que le echan ganas. Bueno, Rosario Robles le echó ganas también, precisamente en los programas de gobierno. ¿A qué mujeres que le echan ganas se referirá exactamente? Porque él fue parte de eso, y si no es directamente culpable, por lo menos podemos señalar que gente que estaba ahí metida lo hizo y que él se volteó para el otro lado. Meade insistió y aseguró que su legado será la educación, pues cuadruplicará las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo. Pues bueno, ese es un tema que es un talón de Aquiles. Siempre prometen en el tema educativo y nunca lo logran. Tú ves cuando jugamos todas las propuestas y todo lo que nos venían a ofrecer los candidatos a presidentes del país principalmente, pero también diputados y senadores y todos. Una de las constantes de los candidatos a presidente es precisamente la educación, la seguridad, el empleo. O sea, esos ya son de cajón, ¿no? Y luego vemos que pasa presidente tras presidente y seguimos en las mismas. Bueno, pues muertos en el sexenio de Felipe Calderón los provocaron los criminales. La candidata independiente Margarita Zavala aseguró que los muertos durante el sexenio de su esposo Felipe Calderón son responsabilidad de los criminales, a quienes hay que enfrentar sin darles amnistía. Sí, es que Margarita Zavala se pronunció ayer en conferencia de prensa en contra de la legalización de las drogas, de una comisión de la verdad integrada por extranjeros para investigar crímenes y promulgación de la Ley de Seguridad Interior. Esto fue lo que dijo en un encuentro donde estuvieron casi todos los candidatos el día de ayer, ahí en el foro, ¿no? En el foro de turismo. Afirma el Bronco que el ejército debe seguir en las calles. ¿Qué tal, ¿Estamos en una nota al aire? No. Sí. ¿Sí? Jaime Rodríguez el Bronco detalló ayer que hay un déficit de 50% en el número de policías, por lo que la Ley de Seguridad Interior es necesaria. Al ser cuestionado sobre la Fiscalía Anticorrupción, el Bronco sostuvo que esa designación no debe recaer en el presidente de la República y también rechazó la legalización del uso de la marihuana. Así es.
Y bueno, este tema de las elecciones, déjame decirle que tenemos unas gráficas, porque ayer dieron a conocer otra encuesta, ¿verdad? En donde esta fue elaborada el 8 de mayo, o sea, ayer, y la da a conocer una empresa. Tenemos ya la imagen de la encuesta a nuestra producción. Maxi Caller es la encuestadora. Te queremos decir por qué somos verdes. Presidente de la República en México, ¿por qué partido o candidato votaría usted? Y bueno, ahí tenemos esta imagen donde Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena Encuentro Social del PT, lleva un 39.4% sobre Ricardo Anaya del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sobre un 30.4%, imagínense, hay una diferencia de 9 puntos. Y José Antonio Meade, 12.7%. Él es el que ha ido decayendo en esta encuesta. Él es el candidato del PRI, Verde y el PANAL. Margarita Zavala con el 4.4%, que es independiente, y Jaime Rodríguez el Bronco con 2.6%. Y los que no se deciden aún es el 10.5%, que este es el que va a marcar realmente la diferencia en la elección, que bueno, algunos estrategas de campaña ya están incluso cambiando en cómo van a manejarse ya en el último mes de campaña sobre una fuerte, dijéramos fuerte estrategia en hablar sobre el voto útil, esos indecisos que es un 10% aproximadamente, bueno, según esta encuesta, y yo creo que es más de indecisos. Había estado más alto lo de los indecisos, Norma, pero si te fijas también ya este número de indecisos que antes claramente señalaba que si se decidieran por ejemplo por Anaya, fácilmente le podría ganar a Obrador. Ahora ya, aunque los indecisos se fueran todos con él, asumiendo que todos se fueran por él, que no es una de las... la probabilidad no indica que todos irían con un solo candidato. Si todos se fueran con Anaya, estaría todavía muy cerrado con López Obrador, lo que indica que si se le van la mitad y la mitad, sigue adelante López Obrador. Ya cada vez más el fiel de la balanza no son los indecisos, va a ser quienes de los otros candidatos, al ver que su candidato no va a ganar, se deciden a votar por alguno de los otros dos que están en la punta. Sí, y esta encuesta fue realizada por 2,000 personas, o sea, se encuestaron a 2,000 personas con un margen de error de menos 2.2%. Entonces es un margen de error muy muy pequeño, y bueno, ese es un parámetro de lo que hasta el día de ayer ahora sí que arroja esta encuesta si hoy fueran las elecciones. Bueno, hay que darle crédito a las encuestas, porque había encuestas de las encuestas que decían que al final iba a ser un cierre de dos candidatos, y eso sí ya se está cristalizando, está quedando claro que va a ser un cierre de dos candidatos, y entonces aquí va a depender precisamente de que los indecisos y los seguidores de los candidatos que se empieza a ver en la tendencia que quedan fuera, decidan con quién de los dos punteros se van a ir, y esto es lo que lo va a definir. Pero sí se presume un cierre pues cerrado, ¿no? Porque la comodidad que tenía López Obrador sobre su más cercano seguidor, que era Anaya, sí se ha venido cerrando, se sigue cerrando, y bueno, vamos a tener un cierre, un final, a ver si no como las carreras de caballos de fotografía. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, déjeme recomendarle hoy Luces del Siglo, porque hoy en nuestro periódico, en la parte local, a ver si nuestra producción ahí tenemos la portada de la sección local, el gran negocio de hospitales y agencias funerarias en Cancún realmente es el gran negocio, nacer y morir en el paraíso. Y es que uno de nuestros reporteros, Mariana Lyson, se dio la tarea de ir a investigar cuánto nos cuesta nacer y morir aquí en Cancún.
Los dos momentos más significativos en la vida del ser humano es nacer y morir, y se han convertido en el primero y último eslabón de la cadena de comercialización que domina todas las relaciones del hombre en la sociedad. Imagínese usted un promedio entre hospitales, aquí lo tienes en el periódico, entre hospitales públicos y privados, los precios más bajos son de los públicos y los más altos obviamente son de los privados. Un parto natural le cuesta aproximadamente de 16,000 a 67,000 pesos. Los más, obviamente, los honorarios médicos, que van de 3,000 a 35,000 pesos aproximadamente. El costo se incrementa a de 6,000 a 15,000 pesos por embarazo múltiple. Esto, bueno, si usted tiene gemelos o triates. O sea que le sale, en pocas palabras, de 19,000 a 100,000 pesos. Entre 20,000 y 100,000 pesos le sale un parto natural ya con todos sus gastos. Eso sí fue el parto natural, pero cuando son cesáreas, que regularmente ahora se aplican más cesáreas que son partos naturales, se incrementa un 20% más aproximadamente del parto natural. Por ejemplo, una cesárea en un hospital puede abarcar de 25,000 a 85,000 pesos, más obviamente los honorarios del médico, que van de 3,000 a 35,000 pesos aproximadamente. O sea que se le va de 30,000 a 120,000 si ya fue cesárea. Así es, el costo se incrementa de 8,000 a 10,000 por embarazo múltiple, Si dependiendo es del múltiple, caso. ya es otra cosa, pero se le puede ir de 30,000 a 120,000 si es cesárea. Así es, y el parto en casa, llámese una partera o un apoyo, o sea, de lo que tradicionalmente se da en algunas de las regiones todavía aquí, va de 16,000 a 50,000 pesos, ¿eh? Fíjese, eso es lo que las 16,000 a tarifas. 50,000 pesos en la ciudad. Sí. En la ciudad ya con las parteras ya que es como que Más algo profesional. más Profesionalizadas. exótico, porque si se le da con las verdaderas parteras allá en el pueblo, le sale de 500 a 1,000 pesos. Sí, ¿verdad? O sea, usted le da ahí una cooperación a la partera y si la familia no tiene dinero y la partera es de ahí del pueblo, igual le echa la mano. Porque estas parteras que se mencionan aquí, insisto, son las exóticas, las urbanas, que hay gente que ya se quiere sentir diferente o que cree que esto es como debe de ser, y cuesta una partera de 16 a 50,000. Pero las del pueblo, insisto, las de allá del pueblo no cuestan eso, cuestan, Y eso le es cobran 1,000 pesos. 500. la tarifa para nacer. Las tarifas para morir, ahí es esos son otros precios, obviamente. Aproximado de costos en funerarias públicas y privadas, los costos son de hasta tres veces más altos que los privados. La funeraria municipal, por ejemplo, aquí con la asesoría legal, más el ataúd, el traslado, embalsamado, arreglo estético, más la capilla, cremación y la urna, si usted lo define antes que sea una cremación y no un entierro, cuesta 11,000 pesos aproximadamente. Una funeraria puerta al cielo, ¿verdad? Asesoría, ataúd, traslado, embalsamiento, arreglo estético, capilla, cremación y urna, 12,000 pesos. Y bueno, en algunas otras funerarias privadas, aquí en la ciudad, llámese Riviera Memorial, Jardines de Paz o Grupo Gallosos, que son las que están aquí en la ciudad, no hay más, creo, hay otra, ¿no?, que es la de Bretón. La de Bretón también está, sí. Le cuesta aproximadamente 35,000 pesos, eso es lo que le cuesta morir. Pero bueno, usted no se preocupe, porque si ya se murió, no tiene que pagar, pagarán otros. Sí, bueno, pagarán. Pero finalmente, y si no pueden pues pagar, dejas un problema. Yo creo que antes de morirnos debemos de dejar arreglado ese asunto también, para no dejarles un problema a los Pero fíjese parientes. que en esa sí tenemos ventaja el consumidor. Es en la única que tenemos ventaja los consumidores. Porque si uno se muere y no tiene dinero ni tiene la familia dinero, uno le habla al gobierno y dice: ahí está el muerto, yo no tengo dinero, háganle como quieran. Y como por obvias razones se tiene que hacer, ahí no hay de que lo dejan a uno esperando. Porque pues sí, Pues ya no se pueden. murió. Pues ya se murió, pero no pueden, ¿verdad? Porque hay un cuerpo en descomposición. Ahí sí la autoridad tiene que, y lo sabe, en esos casos, pues tiene que ir ¿cómo se llama? Fidepam, y tiene que ir y ellos recogen el cadáver y ellos se ocupan,
porque hay muchas familias que no es que quieran, pero aún queriendo no pueden, y ahí sí gana el consumidor, porque en otras cosas, tú no tienes para el doctor, no es mi problema, pero es que me duele horrible, no es mi problema, pero si no tienes para el entierro, pues no les queda otra más que ahí sí tienen que intervenir. Entonces eso también hay que decirlo, que en muchísimos casos la gente no tiene posibilidades, las familias no tienen posibilidades, y bueno, nada más le notifican al gobierno, oye, pues aquí está mi familiar, se murió y yo no tengo para un entierro de ningún tipo. Y entonces la autoridad tiene la obligación de recogerlo y hacer el servicio. Eso también hay que saberlo, porque bueno, en unas no tenemos más remedio, pero en esta el gobierno sí se tiene que mover porque se tiene que mover. No, bueno. Total Pero bueno, nacer y morir, como tú dices, Norma, son las dos transiciones fuertes de la vida, en emoción, en todo. Y bueno, pues también eso cuesta una lana. Así es. Ok, hoy no tenemos columna, no tenemos nido de víboras. ¿No les dejaron nido de víboras? Ay, qué bárbaros. Bueno, pero les voy a leer rápidamente un pedacito de lo que es Templo Mayor por Fray Bartolomé, y es que, escuchen esto, es el silencio de Javier Lozano, al que ya le bajaron el volumen como vocero de José Antonio Meade. Aunque oficialmente sigue en esa función, la realidad es que ahora trae un perfil mucho más bajo, pues prácticamente le quitaron el micrófono. Pero bueno, eso significa que el hispanista se va a quedar callado. De hecho, ayer tuvo un buen gesto cuando públicamente felicitó a una contrincante, a Consuelo Sáizar, por haber sido designada por Margarita Zavala como responsable de los temas de educación y cultura de su campaña. El saludo tiene especial relevancia porque, según dicen, en caso de que Meade llegara a la presidencia, a Lozano le encantaría encabezar la Secretaría de Cultura. Pues está muy lejos de serlo, ¿eh? El señor Lozano se va a quedar pero pues soñando, ya como dicen. está claro que no va a llegar a secretario de Cultura. Eso que ni qué. Y cuando solo faltan 52 días para las elecciones, ya surgió un caso de falsificación de candidato. Al menos de eso se anda quejando el morenista Miguel Barbosa. El candidato a la gubernatura de Puebla denunció que una empresa anda buscando un doble de su persona para fotografiarlo en situaciones comprometedoras. ¿Será que tan bajo ha caído la competencia o que se está curando en salud? Pues sí. Pregunta, a lo mejor ya tuvo algunos pecadillos por ahí. Ahora todos van a decir, es mi doble, ¿no era yo? Así es, eso nadie se la cree. Pero bueno, vivimos en un país en el que se premia la mediocridad y no el esfuerzo, en el que ganan los que perdieron y se despoja a los que ganaron. Y conste, no se está hablando de política, sino de fútbol. No tiene nada que ver con la política. En estos días ha crecido la indignación contra la Federación Mexicana de Fútbol y contra la Liga MX por la absurda decisión de negarle el ascenso a la primera división al equipo que se consagre campeón en la segunda, paradójicamente llamada la Liga del Ascenso. Especialmente en Chiapas, las cosas que están poniendo muy calientitas, ya que el partido de ida, los cafetaleros de Tapachula aplastaron 5-1 a los alebrijes de Oaxaca, con lo que en otros tiempos tendrían un pie en la Liga MX. Ahora lo único que pueden aspirar es a un premio de 120 millones de pesos, pero en los círculos políticos chiapanecos se comenta que ese dinero no alcanza a pagar el descontento social. Pues es que, como dicen, ¿qué? Pan y circo al pueblo, pues si no lo tienen contentos con el tema del fútbol, pues ¿cómo? Y bueno, pasando a otra jiribilla, diríamos. Es una lástima que este año no se vaya a entregar el Premio Nobel de Literatura, porque realmente había varios candidatos fuertes. De entrada estaba José Antonio Meade con su obra Sin Título. En la terna también se mencionaba a Ricardo Anaya con su libro infantil Para colorear azul blanco, amarillo y naranja. Y claro, también Andrés Manuel López Obrador con su novela futurista Les di el avión con el aeropuerto. Pues ni modo, no lo vamos a perder porque no va a haber Premio Nobel de Literatura. Muy bueno, hoy Templo Mayor
que le pone la jiribilla a la política en el día de hoy. Y tenemos también hoy, tenemos algo de memes para tener ya ahí un poco de humor, terminar el noticiero y dejarlos con un buen sabor de boca después de todo lo que hoy mencionamos en el noticiero, buenas y malas. Sí, tenemos a los memes. A ver ahí a nuestra productora, hoy que nos acompaña Marianita. Marianita, ¿qué tenemos ahí en los memes? ¿Qué eligieron para el día de hoy? Estoy en el suelo. Que no están disque jugando, pero no está conectado ni siquiera el aparato, ¿no? No, bueno. Y claro, cuando salgo del trabajo sabiendo que no hice nada en todo el día. Excepcional la cara de ese niño. Eso se da especialmente en las oficinas burocráticas. Sí, eso es las oficinas burocráticas, claro. Nada más les quitan el sueldo, pero no trabajan. Oye, ¿traerás 20 pesitos que me prestes para mi camión? ¿Qué crees? No traigo, andamos iguales. Puta, 20 pesos es poco, ¿eh? Cuando suena la alarma y tienes que levantarte para salir adelante y ser un mejor persona. Oh. Pues sí, eso sí que nos pasa a todos. La desmañanada, pero bueno. Pues lo dejamos con cápsulas de buen humor de los memes para que tenga un buen día, sonriente a la vida, y nos escuchamos el día de mañana. Buenos días, que tenga usted un buen día, nos vemos mañana. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar.